Estoy en comunicación con el destacado intelectual peruano, el doctor Martín Belaúnde Moreira, que fue decano del Colegio de Abogados de Lima, congresista de la República, embajador del Perú en la Argentina, entre otros cargos importantes, políticos y académicos. Martín, muchas gracias como siempre por acceder a esta entrevista. Juan Cruz, un placer hablar contigo y aquí me tienes a tus órdenes para comentar los más recientes incidentes. Lamentablemente lo primero coyuntura política peruana. que quiero comentar, la muerte de un común amigo, el doctor Carlos Rivas Dávila, ex ministro de Economía del Perú, diputado nacional y últimamente fue presidente de la Asociación de Parlamentarios del Perú y presidente del Club de la Unión. ¿Qué nos puedes decir Yo lo lamento discípulo mucho. de Aida de la Torre? Bueno, es discípulo de la Torre, yo no soy aprista, pertenezco a una corriente o vertiente política distinta, pero que en estos momentos estamos todos en la oposición, ambos somos democráticos, y yo creo que Carlos Rivas Dávila era una muy buena persona. Tuve oportunidad de reunirme con él y con Manuel Merino, precisamente en el Club de Unión, el club que lo eligió presidente y que ha muerto muy recientemente por una dolencia que no se la conocía, así una cosa así inesperada. Quizás la llevaba larvada dentro de él. Realmente lo lamento mucho porque poco tiempo que lo conocí, me pareció una excelente persona. Él fue ministro de Economía y Finanzas, si no lo recuerdo, en el primer gobierno de Alan García, pero en ese momento yo no lo conocí. Yo lo he venido a conocer bastante tiempo después y he podido apreciar su economía, su señorío y, digamos, su hombría de bien. Así es. Y es un hombre que militaba en la oposición. Realmente siento que es una pérdida para el Perú y lo lamento mucho. Deja una ayuda, no sé si deja hijos, pero lo que no sé. Pero lamento mucho y expreso condolencias a su viuda y a sus familiares por su sensible fallecimiento. Sí, Carlos, al igual que tú y que muchos peruanos, yo también me incluyo, aunque no soy peruano de nacimiento, que estamos preocupados por la realidad nacional. En este caso, ¿qué nos puedes decir de este gabinete encabezado por Mirta Vázquez, que es una señora defensora de la ideología de género, del aborto, y este doble discurso? Castillo, por un lado, dice que es evangélico, que respeta a la familia, y pone una persona de la calaña de Mirta Vázquez, que dicho sea de paso, cuando aprobaron la ley de aborto aquí en Argentina, ella felicitó a la decisión del Parlamento. O sea, no se puede entender como una extranjera felicita que en otro país van a matar a ciudadanos en el vientre de su madre. Realmente, ¿a qué piensas que se debe esta Eso es cuestión una de cosa ponerlo abajo? extraña, porque siendo ella presidenta del Congreso del Perú, y si se da en Argentina una ley de aborto o cualquier tipo de ley, no tenía por qué felicitar al Congreso argentino, y mucho menos usarlo públicamente. Es una cosa desusada y, en mi opinión, fuera de lugar, al margen del aborto. Yo creo que son situaciones en que un presidente de un poder del Estado de un país no felicita a otro poder legislativo por las leyes que da. Eso es algo que realmente es extraño, y en el caso del aborto, como mayor razón, un tema tan polémico, tan sensible, tan discutido, y sobre todo que en el Perú solo existe el aborto terapéutico, no hay ninguna otra forma de aborto que no sea ese. Entonces, esa felicitación, en mi opinión, estaba fuera de lugar. Que sea, en fin, partidaria o en el grupo de LGTB, es una cuestión personal. Yo no quiero entrar a comentar eso. Yo lo que veo es que la situación del gabinete Bellido no podía más. El gabinete Bellido se había ingeniado para insultar y pelearse con todo el mundo, para crear una situación al interior del propio gabinete que él presidía, que era absolutamente insostenible. Estaba abiertamente peleado con el ministro de Justicia, el doctor Aníbal Vázquez Torres, abiertamente peleado.
estaba en una situación de pelea abierta con la tercera vicepresidenta o la segunda o tercera vicepresidenta del Congreso, la congresista Patricia Chirinos, a quien había ofendido públicamente. Y recientemente, con una demanda que ella interpuso, o una denuncia que ella interpuso, un juez penal le ordenó a Bellido que se hiciera una evaluación psicológica y que entrara en terapia. Y además, que no estuviera a más de 300 metros, a menos de 300 metros de la congresista Patricia Chirinos, lo cual hacía muy difícil la concurrencia presencial de ambos en el pleno del Congreso. Porque en el pleno del Congreso estamos todos los congresistas a una distancia de 100, 150 metros, como máximo, estamos muy próximos. Es un espacio relativamente pequeño. Entonces, evidentemente no podían estar los dos juntos en el pleno. Uno tenía que enfrentarse, y que si tenía que enfrentarse era él. ¿Cómo podía hacer eso como primer ministro? Entonces lo obligaba a la otra a ausentarse. Su posición era absolutamente insostenible. Y si a un presidente del Consejo de Ministros, un juez le ordena que se haga una evaluación psicológica y que entre en un proceso de terapia, y quien la denuncia le dicen, bueno, tenga usted un proceso, si quiere, voluntario, entonces ese presidente del Consejo de Ministros, que se le llama primer ministro, pero que en realidad no lo es el Perú. Esta figura del presidente del Consejo de Ministros es el segundo en el gabinete, es el que propone los miembros del gabinete, es el segundo en el poder ejecutivo y es el vocero nato del poder ejecutivo, pero no es jefe de gobierno. Porque en el Perú, constitucionalmente, la calidad de jefe de Estado y de jefe de gobierno la tiene el presidente de la República. Pero es el hombre que está inmediatamente después del presidente de la República y es la segunda persona en jerarquía. Incluso es el que refrenda los decretos. Bueno, en el Perú el presidente no actúa solo. En el Perú el presidente tiene que actuar siempre con la refrendación ministerial. Y en algunos casos, no en todos, muchos decretos o incluso hasta resoluciones supremas dependiendo del tipo de norma, tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros y refrendada sea por el presidente del Consejo de Ministros o por el ministro competente con respecto al tema que es materia de esa resolución. Entonces, yo diría que la posición del señor Bellido era absolutamente insostenible y tenía una posición de abierto conflicto con el embajador Óscar Maurto de Romaña, embajador de carrera retirado, que voluntariamente se ha adherido a este gobierno. Y por esa adhesión a este gobierno, que hace una decisión personal, que yo respeto, no comparto, obviamente, el señor Maurtua, digamos, ha asumido un pasivo muy importante. Y parte de ese pasivo fue el nombramiento del señor Rojas, me parece, allegado político de Cerro, involucrado en una serie de maniobras, oscuras maniobras financieras, escándalos financieros, a la República de Panamá. El Perú tiene una relación muy estrecha y que ya centenaria, que viene desde la independencia de Panamá, que se independizó de Colombia en el año 1903. Entonces, Panamá, como sabemos, es un importante centro, no solo comercial por el canal de Panamá, sino es un importante centro financiero. Ahí hay muchísimas empresas financieras y bancos overseas que trabajan en servicios financieros. ¿Cómo podía el Perú designar como embajador en Panamá a una persona involucrada en maniobras financieras oscuras, sospechosas, con el tinte de fraudulento? Pero lo que ha ocurrido en estos
70 días que tiene este gobierno, que el gobierno de Panamá le ha dicho al peruano de alguna forma no le agradaba ese. Evidentemente, el placebo, el alemán, que es la aceptación del embajador, cuando eso ocurre se va dilatando. La dilación y el tiempo varía de país en país, pero ya llevaba 60 días, entonces estaba dilatando y dilatando. Hay países que pueden demorarse más, esto es muy, digamos, es muy variable. A muchos les parece que el canciller, que es diplomático de carrera, está de adorno, porque el presidente Castillo cometió errores en su gira internacional, en la ONU, en el CELAC. En este caso, ¿por qué no hace valer su autoridad? Yo diría que el canciller Maupa, un respetable funcionario de carrera, yo toda su vida funcionario de carrera, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el secretario general de la presidencia, ha pedido el propio presidente de la ONU, lo cual le valió importantes ascensos. En ese momento que era consejero, ministro consejero, y al término del gobierno de la ONU fue nombrado embajador en Canadá, y luego fue nombrado embajador en Bolivia, y después por alguna razón fue nombrado embajador en Tailandia, y luego terminó en Ecuador. Después regresó a la Cancillería y ocupó diversos cargos, fue vicecanciller, y luego canciller, y luego pasó al retiro. Y después en el retiro fue electo muchos embajadores en retiro, o muchos embajadores en retiro, en aquella forma de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Yo soy miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional desde hace más de 20 años, comencé como miembro asociado y luego como miembro titular, y él postuló para ser presidente y fue elegido presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que es una entidad muy, pero muy prestigiosa. Los grandes internacionalistas de Perú han sido miembros de esa sociedad y muchos de ellos han sido presidentes. Y entonces, ¿por qué no demuestra este prestigio, esta trayectoria en un cargo? O quizás, digamos, con el cargo, él se contente y no quiere hacer cosas por la patria. Yo no lo veo hace tiempo al canciller Oscar Maduto de Romaña, lo conozco, hemos tenido una relación educada, correcta, digamos, cuando él era embajador y era vicecanciller y canciller y los cargos de la Cancillería, teníamos contacto, pero de eso hace bastante tiempo. Yo soy embajador en Argentina durante 3 años y medio, desde febrero del 2003 hasta fines de julio del año 2006, hasta el término del gobierno de Toledo. Después, la verdad que lo dejé de ver, creo que él fue nombrado para un cargo internacional, no sé si en la OEA o en el ámbito interamericano de Derecho, en el ámbito interamericano de Desarrollo, no sé exactamente cuál, y la verdad es que lo he dejado de ver. Pero la posición de él nunca ha sido, a pesar de que no ha sido una posición política, él ha servido a los gobiernos de turno, como fue diplomático, pero tuvo una cierta identificación con el gobierno de la ONU, porque fue su secretario general. Cuando uno es secretario general y esporádicamente, a veces sí, a las veces el secretario del Consejo, cuando el doctor Andrés García Belaúnde estaba de vacaciones. Entonces, eso implica una cierta identificación, si no político-partidaria, por lo menos personal con Fernando Belaúnde Terry. Y, mi querido Juan Cruz, tú entenderás que Fernando Belaúnde Terry, fallecido hace muchos años, en 2002, constituía y era la antípoda de lo que puede ser este régimen de Castillo, Cerrón y Veído. Y Veído llegó a tal extremo que habló en quechua en el Congreso. Quechua, pero tiene como idioma oficial el castellano, el español, que lo hablan, no sé, quizás cerca del 85% de la población o más, quizás casi la totalidad de la población. Pero también se habla quechua y hay un 12% de la población que habla quechua en las regiones Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, básicamente los Andes centrales, quizás algo en Arequipa por la migración cusqueña, quizás algo en Tacna y Moquegua, también por la migración cusqueña, pero en Puno no se habla
quechua. El gran interrogante que hay ahora... En regiones, en Puno se habla aymara. Pero son idiomas minoritarios que solo tienen la característica de lenguas oficiales cuando se está en esos lugares. Ahora el gran interrogante es cómo se mejora la situación del Perú, porque hay problemas por todos Este lados. asunto del idioma es muy importante porque el señor Benigno hablaba en el Congreso. En el Congreso había hay muy pocos hablantes. Para empezar, el presidente de la República no es quechua. Así es. Y entonces el señor Benigno guapeaba, pechaba y casi que insultaba y desafiaba al señor Castillo, a su jefe. El presidente del Consejo de Ministros depende de dos factores: del presidente que lo ha nombrado y del Congreso que le da la confianza. Si pierde la confianza del presidente, tiene que irse. Y entonces se pensaba que iba a ser cuestión de confianza en el Congreso. Terminó haciendo cuestión de confianza con el Congreso, con el presidente de la República, y el presidente de la República le pidió la renuncia. Y tenemos ahora otro gabinete bajo otra presidenta del Consejo de Ministros y con 7 nuevos ministros. Estamos bajo una realidad política distinta. Estamos bajo otro gabinete y esa presidenta del Consejo de Ministros, tal como es, tiene que pedir la confianza al Consejo, al Congreso de la República. Se la puede dar como se la puede negar. Y se decía que el canciller Maurto iba a ser reemplazado por la señora Naranjo, por Mocha García Naranjo, que fue embajadora de Humala en Uruguay. Que fue embajadora en Uruguay, pero que no, esa fue su única experiencia diplomática, es una activista de izquierda, pero no resultó. Entonces yo veo que la posición del canciller Maurto es una posición muy delicada. Porque por mucho que tenga simpatía personal con Castillo, por mucho que el señor Maurto en algún momento invitó a una cena en su casa, en San Isidro, no muy distante de mi casa, al señor Castillo, es un hombre que no tiene ninguna identificación con los esquemas ideológicos de izquierda y además es rechazado duramente por Perú Libre, que ha pedido que se vaya. Entonces tiene una situación muy inestable. Se podría decir, como dice la frase, la necesidad tiene cara de hereje. Quizás lo toma como un trabajo más que como un compromiso. Yo no sé qué necesidad tenga, él tiene una pensión como embajador, él ha cumplido todos los años. O angurria, no sé qué será. La máxima pensión que pueda tener como embajador en retiro y que alcanzó en el tiempo de Toledo no solo la cantidad de vicecanciller, sino también de canciller. No sé cuál será. ¿No? Hablando de Óscar Maurto, hoy terminó bloqueándome porque él me decía que yo estaba muy opositor y le digo, yo no soy opositor, soy consecuente con lo que pienso. Yo no me vendo por ningún cargo. Bueno, se habrá sentido aludido. Bueno, quizás. Pero él está desubicado. Antes estaba totalmente desubicado, porque el mismo presidente del Consejo de Ministros había pedido que se fuera, él y su viceministro. Ahora quizás estará menos desubicado, pero en realidad es un hombre cuya trayectoria política, administrativa, de funcionario, está pues a millas de distancia de lo que este gobierno significa. Con el señor Castillo, que es un líder sindical que ha tenido posiciones muy duras y muy violentas, cuando en el año 17, cuando representaba a los maestros. Bien, y entonces, y además ha tenido un grave traspiés. El grave traspiés fue el nombramiento de un señor Rojas, si mal no recuerdo, a Panamá. Todos nosotros conocemos que Panamá es un centro financiero comercial.
y es un lugar donde se prestan bajo la regulación de las leyes panameñas muchos servicios financieros. Y hay gente que decía que es un centro de lavado de dinero. Yo no sé si Panamá es un centro de lavado de dinero, no lo podría decir, pero sí presta servicios financieros. Pero indiscutiblemente, Panamá se demoró en otorgar el placer a este embajador designado por el Perú, precisamente porque se le involucraba en operaciones financieras terroristas. El canciller Maurtua sabe que la persona que se nombra de embajador de un país tiene que ser una persona grata para ese país. Y si no es grato, por lo menos no debe despertar ninguna resistencia en ese país. Entonces, ha sido un grave error nombrar a esa persona roja, muy allegado al Perú Libre, vinculado a este tipo de operaciones, a un país que es un centro financiero comercial, que no puede permitir que un embajador de un país amigo vaya a ese país con el propósito ostensible de hacer operaciones financieras a favor de sus jefes en la estructura partidaria de Perú. Eso lo sabe de más Oscar, porque es un diplomático experimentado. Y esto es peor. Sin embargo, lo dejó Y pasar. sabe que está mal, es cómplice de algo. O sea, no es Lo dejó ignorante que pasar. desconoce. Entonces ha sido un grave trasteo. El señor Está de Cerrón de adorno. repente no lo ¿Es de sabía. adorno o es cómplice? Otra no queda. El señor Castillo, ya sabemos las limitaciones de Castillo. Cerrón es un cacique político de izquierda, marxista-leninista, que se propone que el Perú se convierta en una dictadura comunista, en un régimen comunista. Puede que no estuviera al tanto de ese detalle, pero el canciller lo sabe de más. Entonces, ahí ha habido un error grueso, porque él debió decirle al presidente de la República: no podemos designar a esta persona como embajador de Panamá, porque Esto demuestra que le falta de coraje, le Panamá falta valor. probablemente no lo acepte. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido, sea por un silencio demasiado prolongado, o sea porque el gobierno panameño, por algún medio indirecto, que normalmente no se rechaza de frente, por algún medio indirecto le ha dicho: no insistan, porque van a ser mejor, retiren su objetivo. Entonces, eso, para el canciller Maurtua, es un desafío, es una error, es algo que para una persona de su experiencia en el servicio diplomático, en todos los cargos que ha tenido, en todos los cargos de embajador que ha tenido, es algo que indiscutiblemente constituye algo que dice en contra de él. Es un traspiés. Es algo que mancha su gestión de embajador. Al margen su gestión de embajador y su gestión de diplomático profesional, porque él está como canciller, como diplomático profesional. Por eso es que lo sacaron. Pierde credibilidad. Pierde toda credibilidad. Quizás no le interesa. Pegado un con sueldo del baba. Estado vale. En mi opinión, el canciller Maurtua, cualquiera que sea el juicio que se tenga sobre él y su posición política, está pegado con baba, porque no hace sintonía con este régimen. Ahora, el señor Bellido tuvo que salir, porque el señor Malaví, el ministro de Trabajo, iba a ser censurado. Existía la posibilidad que se censurase a él, o algo infinitamente peor, que la oposición en el Congreso reuniera 87 votos para vacar por incapacidad moral al señor Castillo. Nosotros sabemos que el señor Castillo ha incurrido en 1001 contradicciones y ha dicho cosas que obviamente no son ciertas, no son correctas, ha dicho muchas falsedades. Y la ausencia de la verdad, la falsedad, la contradicción a la verdad son causales, en mi opinión,
que la incapacidad moral. El no decir la verdad desde un punto de vista de la más alta jerarquía, el presidente de la República personifica la nación, es el jefe de Estado, jefe de gobierno, tiene amplísimos poderes que están señalados en el artículo 118 de la Constitución del Estado. Entonces, fallas en ese sentido pueden llevar a los congresistas a la convicción de que está en curso una incapacidad moral. Y eso es algo pues, sumamente grave. Y él ha querido salir de esta situación del gobierno o de un gobierno esquizofrénico. De un gobierno esquizofrénico. Por eso es que ha salido de libro. Un gobierno esquizofrénico nombrando a otra presidenta del Consejo de Ministros que tendrá que presentar un nuevo programa de gobierno y que tendrá que solicitar la confianza del Congreso. Esperemos la próxima semana saber qué ocurre. Muchas gracias por este análisis. Estamos sujetos a un compás de espera de 30 días y algún tiempo más para ver si este gabinete merece la confianza del Congreso y si hemos entrado en una auténtica concordia política o si estamos entrando con otras personas en una situación de anarquía política y de una oposición irreductible entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y si hay una oposición irreductible entre esos dos poderes del Estado, uno de ellos tiene que